Todos sabemos que Jesús tenía poder sobre los demonios. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué le tenían tanto pánico? No era una simple lucha de poder. Los evangelios describen a los demonios gritando y suplicando ante él. En este video, vamos a explorar qué veían exactamente estas entidades oscuras en Jesús que las aterrorizaba. ¿Y por qué? Para entender el alcance de esta autoridad, tenemos que ir a la región de los Gerasenos. Es aquí, en un lugar desolado, casi sacado de una película de terror, donde ocurre uno de los cara a cara más escalofriantes de la Biblia. Imagina la escena. Jesús y sus discípulos acaban de bajar de una barca. Vienen de una tormenta tan fuerte que Jesús tuvo que calmarla con una sola orden. Pero la paz del mar se rompe en seco por una visión de puro horror. Saliendo de entre las tumbas de un cementerio, aparece una figura que apenas parece humana. Es un hombre, pero su humanidad está enterrada bajo capas de locura y dolor. Los evangelios lo describen con un detalle que pone los pelos de punta. Vive entre los muertos, expulsado de la sociedad, temido por todos. Día y noche, sus gritos resuenan por los montes, un lamento constante que te helaría la sangre. Su fuerza es sobrenatural. La gente del pueblo había intentado atarlo con cadenas, pero él las rompía como si fueran hilos. Nadie podía con él. En su agonía, se hería a sí mismo con piedras, un acto de autodestrucción provocado por las fuerzas que vivían dentro de él. Este hombre es el caos personificado, la imagen del dominio demoníaco en su estado más extremo. Es un prisionero en su propio cuerpo. Y entonces, en medio de esa desolación, sus ojos se fijan en Jesús. Y lo que pasa a continuación es increíble. Este hombre, que rompía cadenas y desafiaba a todos, corre hacia Jesús y se arrodilla. Cae en una postura de sumisión total. Y no es el hombre quien habla, sino la oscuridad que lo controla. Con una voz que no es la suya grita: ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Paremos un segundo aquí. Esto no es solo una petición, es un grito de pánico. La entidad dentro del hombre sabe al instante quién es Jesús. No ve a un carpintero de Nazaret ni a un profeta. Ve su verdadera identidad, Hijo del Dios Altísimo. Es una confesión de la divinidad de Cristo, dicha no por un seguidor, sino por su peor enemigo. Y la petición es aún más reveladora: no me atormentes. ¿Qué tormento podía ser peor que el que ya le estaban causando a este hombre? El tormento al que se refieren es el juicio. La simple presencia de Jesús, su santidad, es como un fuego que les resulta insoportable. Saben que están delante de su juez. Jesús, con una calma que choca con todo ese caos, le hace una pregunta simple pero directa. ¿Cómo te llamas? No pregunta porque no lo sepa. Lo hace para que todos los que estaban allí, y nosotros miles de años después, entendamos la verdadera dimensión del problema. La respuesta es una de las más famosas y aterradoras de la Biblia. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Para que te hagas una idea, una legión romana podía tener hasta 6.000 soldados. Con este nombre, la entidad revela que no es un solo demonio, es un ejército entero de espíritus que han invadido a una sola persona. Esto explica la fuerza sobrehumana del hombre y por qué era imposible de controlar. El diálogo sigue, pero el poder está claramente en un solo lado. No es una negociación. Legión, a pesar de su número y su fuerza, está desesperado. Le ruegan a Jesús una y otra vez que no los expulse de la región, que no los envíe al abismo, un lugar de confinamiento para los espíritus caídos al que le tienen pánico. Están aterrorizados. Este ejército de oscuridad, que tenía atemorizada a toda una región, ahora le suplica a un solo hombre. La historia es espectacular, pero lo más importante es lo que nos revela sobre la autoridad de Jesús. ¿Por qué le obedecen así, con ese miedo? ¿Por qué los demonios, que son la rebelión en persona contra Dios, se arrodillan y obedecen sin rechistar?
La respuesta está en tres verdades que ellos conocían perfectamente. Primero, reconocían su identidad divina. Varias veces en los Evangelios, incluso antes de que los propios discípulos entendieran del todo quién era Jesús, los demonios lo identificaban. Gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», Marcos 3:11, o «Sé quién eres, el Santo de Dios», Marcos 1:24. No lo veían como un hombre con poder, lo veían como el poder mismo, la fuente de toda autoridad. Conocían su existencia antes de ser hombre, vieron su gloria en el cielo antes de su propia caída. Para ellos, encontrarse con Jesús en la tierra era como si un soldado traidor se encontrara de frente con el general del ejército celestial. No había duda de quién tenía el rango más alto. Segundo, la presencia de Jesús era un juicio en sí misma. La petición de Legión, «No me atormentes», revela algo clave. La santidad de Jesús, su pureza, es dolorosa para la impureza. Es como poner la oscuridad bajo una luz tan brillante que quema. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Jesús, como la imagen del Dios invisible, era esa luz en el mundo. Su simple cercanía era un recordatorio constante de su estado caído, de la gloria que perdieron y del juicio que les esperaba. Por eso, con Él, no sentían poder, sentían tormento. Era un adelanto del juicio final. Y tercero, y quizás lo más importante, su palabra era una orden que creaba la realidad. Jesús no usaba rituales ni conjuros como los exorcistas de su época. Él no negociaba ni le pedía permiso a un poder superior. Él era el poder superior. Su método era simple, una orden directa. «Sal de este hombre, espíritu inmundo», le dijo a Legión. En la sinagoga de Capernaum le ordenó a un demonio: «Cállate y sal de él». En cada caso, la obediencia fue inmediata. Es la misma dinámica que vemos en la creación. Dios dijo: «Hágase la luz», y la luz se hizo. Su palabra no describe la realidad, la crea. De la misma forma, la palabra de Jesús no era una sugerencia para los demonios, era un decreto que cambiaba su realidad. No tenían la opción de desobedecer, igual que la oscuridad no tiene la opción de desobedecer cuando sale el sol. La autoridad de Jesús no es una fuerza que se impone, es el principio sobre el que funciona la realidad espiritual. Su palabra es ley universal. El encuentro con Legión es el más famoso, pero no fue un caso único. Los evangelios muestran un patrón constante de la supremacía de Jesús sobre las fuerzas demoníacas. Su ministerio estuvo lleno de estas confrontaciones, y cada una era una señal de que el reino de Dios había llegado. Pensemos en el incidente en la sinagoga de Capernaum. Jesús está enseñando y la gente está alucinada con la autoridad de sus palabras. De repente, un hombre con un espíritu inmundo grita: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». La reacción de Jesús es inmediata, sin rodeos. Lo reprende con una orden: «Cállate y sal de él». El espíritu sacude al hombre y sale dando un grito. La gente se quedó de piedra, no solo por el milagro, sino por la forma en que lo hizo. Se decían: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen». Se dieron cuenta de que estaban viendo un tipo de poder que jamás habían visto. Más tarde ese mismo día, la noticia ya había corrido como la pólvora. Mateo cuenta que le trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los espíritus. Imagina la escena: una fila de gente atormentada y Jesús, una y otra vez, con una simple palabra, devolviéndoles la libertad. No era una lucha agotadora, era una demostración tranquila y soberana de su poder. Incluso cuando lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Satanás, Jesús usó la lógica para desmontar el argumento. Dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo es destruido,
Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y luego suelta la bomba. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estaba diciendo que sus exorcismos no eran solo milagros. Eran la prueba de que un nuevo rey estaba reclamando el territorio que Satanás había ocupado. Cada liberación era una batalla ganada en una guerra cósmica. Jesús mismo lo describió con una analogía genial. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata? En esta metáfora, el hombre fuerte es Satanás. Su casa es el mundo, y sus cosas son las almas oprimidas. Jesús se presenta como alguien más fuerte, que ha venido a atar al opresor y a liberar a sus prisioneros. Desde el hombre mudo que vuelve a hablar en cuanto el demonio sale, hasta la hija de la mujer sirofenicia liberada a distancia solo por la fe de su madre, el patrón no se rompe. Jesús nunca falla, nunca duda, nunca encuentra un demonio que pueda resistirse a su mandato. Su autoridad es total. Volvamos a la escena de Legión. Después de suplicarle a Jesús, los demonios le piden algo muy raro. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les da permiso. Inmediatamente, los espíritus salen del hombre y entran en una piara de unos 2000 cerdos. El resultado es instantáneo y catastrófico. Toda la manada se lanza por un acantilado al lago y se ahoga. Esto nos deja una pregunta. ¿Por qué los cerdos? ¿Y por qué Jesús lo permitió? La respuesta nos da una visión todavía más profunda sobre la maldad y el valor que Dios le da a una persona. Primero, la petición de los demonios revela su naturaleza. Son parásitos. Prefieren habitar en un cuerpo, sea humano o animal, antes que estar sin cuerpo en el abismo. Su objetivo es destruir. No podían dañar a Jesús, y se les ordenó dejar en paz al hombre, así que su siguiente impulso fue buscar otro vehículo para su maldad. El hecho de que eligieran los cerdos, animales considerados impuros por la ley judía, encaja perfectamente. Querían seguir con su obra de destrucción como fuera. Segundo, la decisión de Jesús de permitirlo sirve para varias cosas. La más importante es una prueba visible e innegable de que el hombre ha sido liberado. Para la gente del pueblo, la pérdida económica masiva de 2000 cerdos, suicidándose de forma tan antinatural, era una evidencia irrefutable de que una fuerza sobrenatural había sido expulsada. El poder del mal se vio en la destrucción de los cerdos, y el poder de Jesús se vio en la restauración del hombre. Tercero, y esto es increíble, Jesús hace toda una declaración de valores. Al permitir que se pierda una fortuna en ganado para salvar a un solo hombre, un marginado, alguien que la sociedad consideraba basura, Jesús demuestra el valor inmenso que tiene una sola alma para Dios. Para los dueños de los cerdos, la pérdida fue terrible. De hecho, le pidieron a Jesús que se fuera, porque les dio miedo ese poder que valoraba más a un loco que a su negocio. Pero para Jesús, la restauración de un ser humano creado a imagen de Dios vale más que todo el dinero del mundo. Finalmente, la muerte de los cerdos nos muestra el destino final del mal. El objetivo de los demonios es arrastrar todo a la ruina y la muerte. Al entrar en los cerdos, solo consiguen llevarlos a la destrucción. Es una metáfora perfecta. El camino del mal, aunque parezca caótico y poderoso, al final solo lleva al abismo. Es fácil escuchar estas historias y pensar que son cuentos antiguos, dramas de otra época. Pero eso sería perderse lo más importante. La autoridad que Jesús demostró no ha caducado. Sigue siendo tan real y relevante hoy como lo fue a orillas del mar de Galilea. El apóstol Pablo escribió que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ese poder de las tinieblas es el mismo dominio de Satanás que vimos en acción. La promesa del Evangelio es que, por la fe en Cristo, somos rescatados de ese poder. Pero,
¿Cómo se ve eso en nuestro día a día? Los demonios de hoy no siempre se manifiestan con gritos y cadenas. A menudo toman formas más sutiles pero igual de destructivas. Pueden ser las legiones de la desesperanza que te susurran que nada va a cambiar. Pueden ser los espíritus de la adicción que te encadenan y destruyen familias. Pueden ser las fuerzas del miedo, la ansiedad y la depresión que te aíslan en tumbas de soledad. O las ideologías de odio y división que llevan a la sociedad a destruirse. Estas fuerzas, igual que los demonios de la antigüedad, buscan robar, matar y destruir. Y su poder sobre una vida puede sentirse tan abrumador como legión. Aquí es donde la autoridad de Jesús se convierte en una esperanza real. La misma autoridad que hizo que Legión se arrodillara es la que puede romper las cadenas de la adicción. El mismo poder que trajo calma al hombre de Gadara es el que puede traer paz en medio de la ansiedad. La misma palabra que silenció a los demonios es la que puede silenciar las voces de mentira y desesperación en nuestra mente. La pregunta clave hoy no es si Jesús todavía tiene poder sobre la oscuridad. La pregunta es si le estamos dando la autoridad en nuestras vidas. ¿Reconocemos quién es Él, como lo hicieron los demonios? ¿Nos arrodillamos ante su autoridad, no por terror, sino por fe? ¿Le pedimos que entre en las áreas de nuestra vida que están hechas un caos, confiando en que su palabra puede sanar y restaurar? La historia del endemoniado termina con un giro genial. Después de ser liberado, el hombre, ahora sentado, vestido y en su sano juicio, le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dio otra misión. Vete a tu casa, con los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y el hombre obedeció, convirtiéndose en el primer misionero en esa región, contando por todas partes el poder liberador de Cristo. Esa es la invitación para nosotros hoy. Experimentar la autoridad de Jesús no es solo para nuestro propio beneficio. Es para que podamos ser testigos vivos de su poder, contándole a un mundo en oscuridad que hay una luz más fuerte y una esperanza que puede romper cualquier cadena. La obediencia aterrorizada de los demonios ante Jesús nos revela algo fundamental. Su poder no es fuerza bruta, es una autoridad que nace de quién es Él, el Hijo de Dios, el Rey legítimo, la luz ante la cual ninguna oscuridad puede sobrevivir. La historia de Legión no es solo sobre un exorcismo, es el Evangelio en miniatura. Muestra a la humanidad rota y cautiva, la realidad de un enemigo que busca destruir, y la llegada de un Salvador con el poder absoluto para liberar y restaurar por completo. Esa misma obediencia de las tinieblas nos invita a pensar, ¿a qué autoridad nos sometemos nosotros? ¿A las fuerzas del miedo y la duda, o a la autoridad liberadora de aquel a quien hasta los demonios obedecen? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje te ha impactado, déjanos un comentario. ¿Cómo has visto la autoridad de Cristo en tu vida? Tu historia puede ser de gran ayuda para otros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Esto es Huellas de Fe.